Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero estén muy bien y el día de hoy, como pueden ver por el título del video, aprenderemos cómo hacer esta hermosa blusa de dama en encaje, con cuello alto, sin mangas y con abotonadura trasera. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, no esperemos más y comencemos. Los materiales que necesitaremos para este proyecto son los siguientes. Los patrones puedes descargarlos totalmente gratis en el link que aparece en la cajita de descripción. Descárgalos, imprímelos en hojas tamaño carta, únelos como si fuesen un rompecabezas y luego selecciona tu talla y recorta por el color de tu talla seleccionada. Al final obtendrás 3 piezas, una pieza para el patrón trasero, una pieza que será el cuello alto y una pieza para el patrón delantero. Luego vamos a colocar nuestra tela por el derecho y vamos a unir o vamos a llevar hacia el centro un extremo de la tela haciendo una especie de dobladillo y lo mismo haremos del otro extremo. Vamos a doblar la pieza como que en 2 dobladillos para tener 2 dobleces de telas y asegurándonos que nos quede hacia arriba la parte del revés, ubicaremos nuestros patrones colocando la doblez del patrón en la doblez de la tela. Esta es una técnica que nos permite ahorrar tela porque nos permite hacer los dobladillos exactos en donde vamos a ubicar el patrón y es una técnica genial si no quieres gastar o desperdiciar mucho material o si en su defecto no tienes mucho material. Así que luego uniremos nuestros patrones con alfileres y con la ayuda de una tijera empezaremos a realizar los cortes. Como tú verás, yo dejé centímetros de costura en la tela, pero tú no necesitas hacerlo porque en los patrones que comparto contigo aquí abajito en la cajita de descripción ya yo he dejado los centímetros de costura, así que simplemente vas a cortar al ras del patrón, tal como yo lo estoy haciendo a continuación. Tómate tu tiempo porque generalmente cuando se trabajan con encajes rígidos o con torchones no es tan sencillo recortar, entonces tómate tu tiempo y repite el mismo procedimiento con el patrón delantero. Yo aquí me aseguro de que no me quede más tela de la debida de costura. Y por último vamos a cortar lo que sería la tirilla o la pieza del cuello alto y lo vamos a hacer de la misma manera, enfrentando los lados buenos o derechos de la tela y recortaremos al ras del patrón para que la pieza nos salga al doblez. Lo ubicaremos en la doblez de la tela. Y si lo deseas vamos a marcar el centro de la misma para la hora de pegarla con el cuello, haciéndole un piquete pequeñito. Luego vamos a colocar nuestra pieza trasera por el derecho y vamos a unir derecho con derecho la pieza trasera con la pieza delantera y vamos a pasar luego un pespunte sencillo y a overlar a 1 centímetro de costura en los costados y en los hombros. Una vez que hemos hecho esto, ahora vamos a encargarnos de pulir la abertura trasera y lo vamos a hacer con la ayuda de un sesgo. Yo esta vez compré un sesgo en mercería y este sesgo viene con una parte plana que es la parte del derecho y una parte trasera o del revés que sería donde están los doblez de la misma. Y lo primero que vamos a hacer para colocarlo es colocar al ras de la blusa con nuestra blusa al derecho o al ras de nuestra abertura nuestra tirita de sesgo y vamos a abrir uno de los extremos para hacer coincidir ese extremo abierto de tela con lo que sería el extremo de nuestra abotonadura. Vamos a colocar la blusa del derecho porque vamos a volcar totalmente nuestro sesgo hacia adentro. Yo aquí voy a colocarle unos alfileres para mostrártelo, pero yo me voy directo a la máquina y lo voy colocando. Si tú no te sientes muy segura, pues no coloques alfileres, sino que puedes pasar un hilo hilván. Es la mejor manera si estás comenzando a colocar sesgo. Como verás, yo he pasado unos alfileres para mostrarte en qué punto vas a pasar la costura, que es justamente en la línea de planchado que trae el sesgo de fábrica, que es más o menos a 0,5 a 0,25. Aquí te muestro. Yo abro esa tirilla y justamente en esa línea de planchado es por donde yo voy a guiar para pasar mi costura. Y lo voy a hacer así alrededor de todo el extremo de mi abertura, asegurándome de rematar al comienzo y al final de la labor.
y verificando siempre que mi pieza esté por el derecho, mi pieza del sesgo por el derecho coincidiendo por el derecho de la blusa, y que tú veas hacia arriba la parte de los dobladillos del sesgo. Una vez hecho este primer paso, el sesgo se nos va a ver de esta manera en la parte del derecho. Entonces ahora vamos a colocar nuestra blusa por el revés y nos vamos a asegurar de hacer un dobladillo con lo que nos queda de sesgo hacia adentro y un segundo dobladillo para cubrir así la costura inicialmente y luego para volcar todo el sesgo hacia adentro y que no se nos vea nada por el revés. Yo me voy a ayudar con un hilo hilván para bastear mejor esta parte y que no se me mueva, pues queda mucho mejor. Entonces ahora vamos a repetir nuevamente el procedimiento. Doblamos el pedacito de sesgo que nos sobró para cubrir la costura y luego volvemos a doblar ese pedacito hacia adentro para que nos quede totalmente volcado. Esta es la mejor manera de asegurarnos que nos quede todo del mismo tamaño y que no vayamos a meter en un caso un poquito más de tela que en otro. Y lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento alrededor de todo ese bordecito que estamos rematando. Y nos vamos ayudando con puntadas largas que luego eliminaremos cuando llevemos esto a la máquina de coser. Te voy mostrando cómo queda por el derecho de la pieza, que no se nota el sesgo. Es una manera muy fina de colocarlo, así se ve todo por el derecho. Es lo más recomendable cuando se trata de encajes. Y ahora vamos a pasar un pespunte bien pegadito al bordecito para que ya nos quede fijo y a retirar el hilo hilván. Para colocar el cuello puedes hacerlo de dos maneras. Una es marcando los centros de la blusa, el centro del cuello delantero, y partir del centro delantero para colocar la tirita. Y hacemos un piquete pequeñito. Entonces lo que haces es que haces coincidir el piquete central que le hicimos a la tirilla con el piquete central del centro, valga la redundancia, del cuello o del escote delantero. Y luego vamos a ir fijando toda nuestra tirilla al borde de ese escote con alfileres o con la ayuda de un hilo hilván. Otra opción es que también puedes colocarlo desde la parte de atrás hacia adelante, porque tienes que asegurarte que en un lado de la abertura te sobre 1 centímetro de tela y en el otro lado de la abertura te tienen que sobrar 3 centímetros de tela, porque donde sobran esos 3 centímetros son 2 centímetros de más que va a montar la abotonadura, tal como te muestro a continuación. En un lado te tiene que sobrar 1 centímetro y en el otro lado 3 centímetros, con la pieza abierta. Y luego vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro de costura bien pegadito del extremo. Una vez que hemos hecho esto, aquí te muestro cómo se ve la parte de atrás. Y yo he unido derecho con derecho la tirilla del cuellito y la he fijado con unos alfileres para mostrarte cómo la vamos a rematar. Tienes que asegurarte entonces que en un lado te queden los 3 centímetros y del otro lado te quede un solo centímetro. Como te digo, si no te sientes cómoda haciéndolo desde adelante porque sientes que no te va a sobrar los centímetros, lo puedes hacer desde la parte de atrás colocando esas medidas. Y luego entonces vamos a doblar esa tirita haciendo coincidir el derecho con derecho de la tirita, y lo que vamos a hacer es verificar que sí nos monta los 2 centímetros y luego lo vamos a llevar a nuestra máquina de coser. Para a 1 centímetro de costura vamos a pulir cada uno de los extremos de esa tirita, tal como te muestro aquí, justo donde están los alfileres. Porque esa parte hay que pulirla para que quede bien. Entonces vamos a pasarle una costura a 1 centímetro de cada lado. Esto va a hacer que un ladito de la abertura nos quede totalmente liso y al ras, en lo que es la abotonadura con la abertura, y en el otro ladito nos van a sobrar los 2 centímetros que son los que van a montar en la pieza. Aquí te muestro cómo se ve la pieza una vez que le hemos llevado a la máquina de coser. Fíjate cómo ese ladito queda recto, queda todo uniforme, parejito,
y en el otro ladito nos sobran aproximadamente 2 centímetros. Y esto ya nos va haciendo la línea guía para pulir la parte de adentro del cuellito que todavía no le hemos cosido. Esto es el extremo de adelante que quedó hacia adentro de nuestra tirilla. Tú puedes agarrar y marcar 1 centímetro y simplemente doblar ese centímetro hacia adentro e irla puliendo así como se pulen normalmente las pretinas. Como mi tela era de encaje y tenía algunas partes gruesas, se me hacía muy difícil doblar hacia adentro y que me quedara parejito. Pero si tu encaje no es fastidioso, no es muy gruesito, tú puedes aplicar este paso y luego coser a 1 centímetro. Yo, como se me hacía muy difícil, simplemente overlé todo el extremo o el borde de esa tirita y luego el truquito es ir colocándolo de manera tal que cubra la costura anterior. Si tú utilizas la overlock, simplemente lo vas colocando encima y te aseguras que cubra la costura anterior, y si vas a hacer es un dobladillo hacia adentro, entonces te aseguras siempre de que cubra la costura anterior que pasamos para unir inicialmente la tirita. Yo me ayudé con unos alfileres y luego voy a pasar un pespunte bien pegadito del extremo interno de nuestra pieza, como a 0.5 centímetros más o menos. Una vez hecho esto, ya nuestro cuello nos queda rematado, nos queda así, y luego yo lo que le voy a hacer es pasar un pequeño pespunte a pie de máquina en la parte superior del cuellito, en esta parte que te muestro a continuación para que nos quede fijo, y luego lo voy a planchar para que no se mueva. Y así se ve la parte de atrás. Obviamente todavía nos falta la botonadura y el botón. En este caso yo voy a hacer una botonadura de hilo que es mucho más elegante, pero tú también puedes hacer una botonadura simple con tu máquina de coser. Me aseguro que calce perfectamente y lo voy a dejar ahí sostenidito con un alfiler para terminar los detalles que le faltan a la blusa. Ahora vamos a rematar o pulir lo que sería la sisa, y lo vamos a hacer de la misma manera con un sesgo totalmente volcado hacia adentro. Para esto vamos a utilizar una cinta de sesgo que primero le vamos a marcar 1 centímetro. Vamos a marcar 1 centímetro en esa cinta de sesgo y vamos a ubicar ese centímetro justo donde trazamos esa rayita en la línea de costura de nuestro costado, asegurándonos que la blusa esté por el derecho. Vamos a ubicarla, es decir, que ese centímetro nos va a estar sobrando, y lo vamos a colocar de la misma manera alrededor de toda la sisa, y vamos a hacer que también nos sobre 1 centímetro del otro cuando lleguemos a encontrarnos con esta línea que acabamos de colocar ahorita, con esta cinta. Nos va a sobrar 1 centímetro de un lado y nos tiene que sobrar el mismo centímetro del otro lado. Y luego nos vamos a ayudar con alfileres o con un hilo hilván a fijarlo, tal como te muestro a continuación. Una vez que lo hemos fijado todo, que lo puedes hacer de una vez en la máquina o simplemente con un hilo hilván, vamos entonces a pasar a unir derecho con derecho esa cinta de sesgo que dejamos de cada lado y le vamos a pasar una costura a 1 centímetro, tal como te muestro a continuación. Luego vamos a abrir esa costura y vamos a pasar un pespunte justamente en la línea de sombra, y le pasamos el pespunte completo, y ya luego hacemos el doblez clásico y tradicional que hicimos en la abertura de atrás para volcar el sesgo completo hacia el derecho. Luego, como ves, vamos a realizar lo que sería la abotonadura trasera, y como yo no quise hacer abotonaduras en el encaje, le voy a hacer una abotonadura de hilo. Y lo que voy a hacer es colocar en una agujita y justo en el ras de lo que es la pretinita o del cuellito que cosimos, con un hilo, en realidad con 4 hilos bastante gruesitos, vamos a hacer primero una puntada de remate, y luego vamos a hacer como una especie de semicírculo un poquito más arriba, tratando de que sea aproximadamente del ancho del botón que vamos a utilizar. Hacemos la puntadita un poquito más arriba, pero esta puntadita no la vamos a cerrar, sino que vamos a meter nuestro dedito un poquito y la vamos a dejar así salidita. La abrimos un poquito para que después ahí vayamos a meter nuestro botoncito, y luego lo que vamos a hacer es ir colocándole el botón para probar que sí nos entre y nos ajuste bien y no se nos salga, y nos va a quedar así como una especie de barriguita o de circulito, y lo que vamos a hacer es ir agregándole hilo, como enredándole hilo
alrededor, desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y le vamos a colocar la cantidad de hilo que creamos necesaria o que nos guste para irle dando forma a esa abotonadura. Y al final nos va a quedar así. Y lo que hacemos es que una vez que hemos colocado la cantidad de hilo que deseamos, rematamos nuestra puntada y hacemos un pequeño nudito en el extremo para que no se nos vaya a soltar. Luego cortamos y repetimos el procedimiento si le queremos colocar más botones. En este caso yo le coloqué dos, uno en el extremo de abajo y otro en el extremo de arriba para que quede mejor y se vea bien. Y ahora voy a agarrar y voy a montar la abotonadura sobre mi tirilla de cuello. Voy a asegurarme que esté bien y con la ayuda de un lapicito o de un marcador voy a hacer una puntada en el punto exacto donde va a ir el botón para luego colocarlo. Esto es la mejor manera para que nos quede preciso y entonces no nos vaya a quedar como más montado o más salidito. Aseguramos bien nuestro botón con un hilo doble y nos aseguramos bien por la parte de atrás. Cortamos los excesos y repetimos el mismo procedimiento para la cantidad de botones que queramos colocar. Antes de hacerlo, pues colocamos el botón dentro de nuestra abotonadura de hilo para asegurarnos de que calce bien y repetimos el procedimiento. Y listo, así nos queda nuestra blusa terminada.